García Hernández Lisset. Lisset. Presente, doctor. Hola, Liz. Roxana Guzmán López. Hola, doctor, presente. ¿Qué onda, Rox? Hoy ya no están comiendo McDonald's. No, pero yo Ok, sí estoy cenando, por eso tenía mi cámara apagada. provecho. Pero ya no importa, está el matrio. no pasa nada. Omar Martínez Gálvez. Aquí, doctor, buenas noches. Cristian Olvera Herrera. Presente, doctor. Está muy fea la cámara, pero ahorita la enciendo para que vea que no le miento. No importa, no te preocupes. Cristian Olvera Herrera. Presente, doctor. Carlos Ponce Fernández. Presente, doctor. Quevedo García Diego. Presente, doctor. Olga Salazar Castro. Presente, doctor. Patricio Sánchez de Obando González. Presente, doctor. Buenas noches. Jimena Sánchez López. Presente, doctor, buenas noches. Y Alejandro Toscano Duardo. Presente, doctor. Buenas noches. Muy bien. Me da gusto que sí vengan a mi clase. Bueno, que aparezcan en mi clase. Bueno, vamos a continuar. Ah, por cierto, avisos parroquiales. Ya les subí las clases, ya deben de estar en su Drive. Me disculpo por las cosas estúpidas que puedan salir en esos videos. Y continuando con la clase de ayer, vimos hasta el nervio trigémino, ¿no? Vimos alteraciones de la movilidad ocular, vimos cuál era la parálisis supranuclear, la internuclear y la infranuclear, ¿no? Ahora vamos a ver. Doctor, ¿Qué pasó? no me dijo en la lista. ¿No Se te supone dije? que yo soy el último. Uy, bueno, ¿no me falta nadie más? ¿Solo tú, Iván? No, a mí tampoco me dijo. Ah, ok, Adalú Valenti. Entonces seguramente son esas dos por el... También faltó Romina, doctor. Bueno, una disculpa, pero... A ver, ¿quiénes faltaron? Fue Romina, Yo, doctor Iván Zúñiga. Ramos Zúñiga y ¿quién más? Y yo, Adalu Valentí. Ok, perfecto. Una disculpa, muchachos. Vi una lista tal vez donde faltaban algunas personas. Bueno, ahora continuando con lo que habíamos visto en la clase pasada, recuerden que estábamos viendo los síndromes neurológicos relacionados a los nervios craneales. Nos quedamos en de alteración de los movimientos oculares, que acuérdense que ya hemos platicado que están a cargo del tercero, el cuarto y el sexto nervio craneales. Ahora vamos a pasar al quinto nervio, recordando que el trigémino es este nervio que tiene dos porciones, una motora y una sensitiva, y que la sensitiva es la que le va a dar la sensibilidad prácticamente en todas sus modalidades a la cara, ¿no? Entonces, algo muy importante que tenemos que valorar en este nervio es este reflejo, el reflejo corneal, en el cual nosotros ponemos en este caso es un cotonete, se utiliza para tocar la esclera y nosotros automáticamente cuando nos toquen la esclera tenemos digamos, un mecanismo de defensa que es este reflejo que nos hace cerrar los ojos, ¿no? Entonces, la aferencia de este reflejo, del reflejo corneal, está dada por el quinto nervio craneal. ¿Y cuál sería el nervio craneal que se encargaría de cerrar los ojos? ¿Se acuerdan? ¿El 3? ¿El cuál? ¿El 7? Exactamente, el séptimo. Entonces, nosotros valoramos dos nervios craneales con esa maniobra, ¿no? Y también podemos estimular la mucosa nasal cuando les dije que a los pacientes no les dieran alcohol o gasolina ni nada de eso para oler, es porque justo lo que ustedes están estimulando con este tipo de hidrocarburos o digamos, estos gases volátiles que se generan con los hidrocarburos, es una irritación del trigémino que lleva al estornudo, ¿ok? Y ahí ya tendríamos una aferencia que tendría que ver más con, digamos, con el 9 y el 10, que tiene que ver mucho con la función de la faringe y laringe, ¿no?
Entonces, los pacientes que vayan a tener una alteración del quinto nervio craneal, como digamos, tomando por obviedad, si es la sensibilidad, el paciente se va a quejar de hiposensibilidad o de que hay una disminución de la sensibilidad de un lado de la cara versus el otro lado de la cara, como lo vimos en el pacientito que valoramos en la clase antepasada, donde vimos el ejemplo del paciente que tenía afectación de múltiples nervios craneales, ¿no? La ausencia del reflejo corneal es otra importante situación que podemos valorar para determinar si es que este paciente tiene una sensibilidad corneal conservada. Inclusive el reflejo corneal es un reflejo muy importante cuando nosotros requerimos de determinar una muerte encefálica, por ejemplo. Entonces, si tenemos una afectación de este nervio craneal, pues diríamos que tenemos un síndrome del quinto nervio craneal y tenemos que especificar la lateralidad como en todos los nervios craneales. Eso de decir pares craneales no es muy correcto, entonces no le digan pares craneales, por favor. Aquí están viendo un paciente que tiene, por ejemplo, una alteración de la rama motora, que es bastante raro tener una afectación de la rama motora aislada, en donde ustedes pueden ver que el paciente justo cuando trata de abrir la boca, inclusive esta boca, como que se va de lado. Y eso es porque no hay una estabilidad entre los músculos del lado derecho y izquierdo, y obviamente cuando tenemos fuerza en uno, pues ese músculo, como no tiene una fuerza que se anteponga a eso, pues va a generar una desviación, ¿no? Justo cuando se abre la boca. No como en el nervio facial, que en reposo podemos ver esta deformidad de este jaloneo de la conmisura bucal, ¿no? Aquí pueden ver en esta fotografía de este paciente que inclusive se ve atrofia de los músculos de la masticación de este lado, en donde de este lado se alcanzan a ver muy bien sus músculos de la masticación, pero se ve una asimetría bastante obvia, donde vemos que este paciente tiene un desgaste muscular importante. Para que ustedes encuentren un desgaste muscular en un paciente por denervación, esto habla de que ya es una denervación crónica, ¿ok? Si ustedes encuentran fasciculaciones, que empiece como a temblar el músculo, como lo describen como en bolsa de gusanos, esa es una denervación que está ocurriendo en ese momento, ¿ok? Por lo tanto, nosotros todavía podemos, digamos, incidir un poco en esto para poder mejorar el pronóstico de los pacientes. Ahora regresando al nervio facial, ya habíamos visto un poquito de la distinción entre una parálisis facial periférica y una parálisis facial central. Aquí nosotros estamos viendo el ejemplo en estos diagramas de cómo es que se daría una lesión que se le llama supranuclear o nuclear y periférica, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que el nervio facial tiene una inervación doble por las dos cortezas motoras hacia la porción superior de la cara, ¿ok? Hacia los 2/3 superiores de la cara, pero solo hay una inervación unilateral cruzada hacia la porción inferior de la cara. Por lo tanto, si nosotros tenemos una parálisis supranuclear de este nervio, ya habíamos dicho que lo que había solo era una pérdida o una desviación de la conmisura bucal hacia el lado contralateral y no había, digamos, mayor situación, digamos, en cuanto a los 2/3 superiores de la cara, ¿no? A diferencia de una parálisis periférica en la que ya tenemos digamos, la decusación de ambos lados y que se compromete el nervio. Cuando se compromete por completo el nervio, lo que el paciente va a tener es justo esta lesión, pues de todas las porciones de la cara, ¿no? Aquí se puede ver la lesión que está supranuclear, que es en la que les digo que está la preservación de los 2/3 superiores de la cara, y en una infranuclear o periférica o parálisis de Bell, como ustedes la pueden escuchar. Ya después veremos una clase específica de parálisis facial, en donde se alcanza a ver este fenómeno en donde hay preservación de los 2/3 superiores de la cara. Por lo tanto, clínicamente yo puedo decir que un paciente tiene una parálisis periférico-facial si es que encuentro una asimetría facial, pero también algo muy característico del que tiene una parálisis facial periférica es el paciente que no tiene preservación de la oclusión del ojo, y por lo tanto este paciente está en un altísimo riesgo de desarrollar una lesión corneal, una abrasión corneal, una úlcera corneal, etc. Y es por eso que los pacientes tienen que tener protección ocular. Se les ponen algo que se les llaman cámaras húmedas o se les pueden poner pesas de oro para justo bajar el párpado. Aquí pueden ver el ejemplo de un paciente en el cual le pedimos al paciente que sonría
y vemos una desviación de la comisura labial hacia el lado derecho del paciente. Y le pedimos al paciente que justo cierre el ojo. ¿Y qué es lo que pasa? El paciente no puede cerrar el ojo. Entonces, esta imagen, ¿a qué obedecería? ¿Qué tipo de parálisis facial sería esa imagen? ¿Alguna de las ALES? Hola, doctor. Buenas noches. No le entendí que es que me voy conectando. ¿Qué pasó? No te preocupes. Dentro de la parálisis facial que estás viendo en este sujeto, en este paciente, ¿qué tipo de parálisis facial tiene por exploración física? Periférica. Exactamente, muy bien, Charlie. Es una parálisis facial periférica porque tenemos una pérdida de la función muscular de los 3/3 de la cara. Si ustedes ven, las rugosidades que se ven aquí en la frente no se ven de este lado. Aquí el pliegue nasogeniano está perdido. No se ve este pliegue versus el otro pliegue. Y justo ustedes alcanzan a ver que cuando sonríe el paciente tiene una tracción de la comisura labial hacia el lado contralateral, ¿ok? Entonces ahí ustedes pueden estar seguros de que este paciente tiene una parálisis facial periférica. La parálisis facial periférica tiene etiologías muy distintas a la parálisis facial central, ¿ok? Y eso es bien importante determinarlo clínicamente. Ahora, pasando al octavo nervio craneal, hablando del nervio vestíbulo coclear, nos acordamos que teníamos una división en este nervio, es el nervio vestibular y el nervio coclear. La división coclear es la que nos va a valorar la audición, ¿no? La audición a veces es un poquito subjetiva si es que no hacemos audiometrías específicas en los pacientes. La mayoría de los estudios que nosotros encontremos ciertos hallazgos en la exploración neurológica, donde encontremos algún potencial déficit, vamos a tenerlos que confirmar con algunos estudios de gabinete, ¿ok? Y esto es mucho porque tenemos que hacer esta percepción comparativa. Si tenemos un paciente, por ejemplo, que tenga una hipoacusia que sea muy similar bilateral, es probable que no nos escuche tan bien, pero va a ser muy difícil que nosotros podamos determinar si es que hay un lado o más o menos dañado si no hacemos un estudio mucho más complejo. Y aquí es donde utilizamos estas pruebas del Riney y el Weber, donde ya les había platicado que en uno se lateralizaba. Aquí, por ejemplo, les estoy poniendo clínicamente nosotros con el Riney y con el Weber haciendo ciertas combinaciones, podemos determinar si la hipoacusia que tiene el paciente es una hipoacusia neurosensorial o una hipoacusia de conducción. Cuando hablamos de conducción es porque hay una afectación del oído hasta la ventana oval, y cuando hablamos de una neurosensorial es cuando tenemos una afectación en la cóclea como tal, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí dice que si tenemos una pérdida conductiva en el mismo lado, se va a lateralizar este Weber, y cuando tenemos una pérdida sensorio-neural, va a ser en el oído contralateral. A diferencia del Riney, en el que si tenemos que la conducción aérea sea mayor que la ósea, es lo que nosotros determinamos como normal, pero si está la ósea mayor que la de conducción aérea, tenemos ahí una pérdida conductiva. Entonces vamos a pensar en una patología del oído medio o del oído externo, ¿ok? A diferencia de que si nosotros encontramos una alteración o una hipoacusia mediante estas pruebas de diapasones neurosensorial, ya pensaríamos en la cóclea o en el nervio, ¿ok? La división vestibular es la división que nos va a ayudar y que va a ser gran parte del equilibrio que nosotros tenemos. Entonces, nosotros podemos hacer varias pruebas que se hacen justo cuando nosotros sospechamos, por ejemplo, de un vértigo o de alguna patología vestibular. Tenemos que hacer estas pruebas justo para determinar si el problema es cerebeloso o vestibular. Entonces, podemos hacerles estos reflejos que se llaman vestíbulo-oculares. Podemos hacer algunos reflejos calorimétricos, que son la utilización de agua caliente o agua fría que se instila dentro del conducto auditivo externo. Cuando nosotros ponemos agua caliente, los ojos van a ir hacia el agua caliente. Cuando nosotros ponemos agua fría,
los ojos van a alejarse del agua fría, ¿ok? Eso es algo que nosotros hacemos con estas pruebas vestíbulo-oculares, ¿no? El Head Impulse es otra prueba que podemos hacer, ver si el paciente presenta nistagmus al movimiento de la cabeza. En algunas pruebas que ustedes ya verán cuando estén en otorrino, cuando estén viendo vértigo postural paroxístico, la Dix-Hallpike y la maniobra de Epley, etcétera, etcétera, que son maniobras para provocar esta sensación de vértigo y ver en dónde está la localización del otolito, que es una piedrita literalmente de calcio que se mete a los conductos semicirculares y que genera turbulencia de líquido, y es por eso que los pacientes tienen esta sensación de vértigo, de que las cosas se giran alrededor de él, ¿no? Y algunas pruebas especiales como esta que se llama de Unterberger-Fukuda, en la cual le pedimos al paciente que ponga sus brazos hacia adelante y empiece como a marchar. Normalmente el Fukuda, si se debe a algo vestibular, el paciente va a empezar a girar sin darse cuenta, ¿ok? Y otra es esta prueba que se llama prueba de Barani, en la cual nosotros le ponemos nuestros dedos y el paciente tiene que poner los dedos enfrente y hacerlo rápido. Si el paciente tiene como este tipo de que en lugar de llegar, digamos, en un movimiento a ese punto, como que tiene cierta dificultad para ubicar ese punto, ese paciente puede tener una prueba de Barani positiva y eso deberse a una alteración vestibular, ¿ok? Entonces aquí hay una tablita que les pongo justo para diferenciar el vértigo central del vértigo periférico, cosa que vamos a ver un poquito más adelante, pero ahorita que estamos viendo esta clase de síndromes neurológicos, pues tenemos que hablar de todos los síndromes neurológicos digamos una pincelada de ellos, ¿no? Entonces vemos ciertas características que son muy, muy importantes para determinar si un vértigo es central o un vértigo es periférico. El periférico lo va a ver el otorrino, el central lo va a ver el neurólogo o el neurocirujano, de acuerdo a lo que lo esté provocando. Entonces, el nistagmus en el paciente que tiene vértigo periférico va a ser horizontal o torsional, ¿ok? Y se inhibe cuando nosotros le pedimos al paciente que fije los ojos a un objeto. Se quita después de algunos días y no cambia de dirección en ninguno de los dados, o sea, no se modifica. Siempre ese nistagmo va a permanecer hacia la misma dirección. El paciente puede tener alteraciones digamos, de la estabilidad, sí, que puede ser de leve a moderada, pero el paciente puede caminar, ¿ok? El paciente puede tener náusea y vómito, sí, durante el cuadro de vertiginoso, puede tener pérdida de auditiva o tinnitus, esta sensación de un pitido en el oído. No sé si alguna vez ustedes fueron al antro, yo sé que ustedes no van a nada de eso porque eso, pues no, ¿verdad? Pero al antro y después de que estuvieron como 10 horas escuchando música muy intensa, que sientan que salen del antro y empiezan a escuchar un pitido en el oído así. Eso es un tinnitus. Y eso es porque justo, pues obviamente después de escuchar la música tan alta, hay cierta afectación de nuestro oído, ¿no? Y esto, cuando tenemos esta combinación, por ejemplo, de pérdida, o sea, una pérdida auditiva, que tenemos nistagmo, que tenemos hipoacusia, nistagmo y algunas otras, podemos hacer ciertos síndromes, por ejemplo, auditivos, que por ejemplo puede ser una neuronitis vestibular, que puede ser un vértigo postural paroxístico benigno, un síndrome de Meniere o hidrolinfático. Son ese tipo de enfermedades que podríamos tener en el oído, ¿no? Aquí, que pacientes tengan algún otro dato neurológico es raro, no deberían de tener algún dato de focalización neurológica, y que nosotros tengamos, digamos, cierta latencia después de hacer algunas maniobras de provocación, como les digo, esta de Dix-Hallpike, y esto no va a durar, va a durar un poquito como unos 20 segundos, a diferencia del paciente que tiene un vértigo de origen central, en el que puede ser vertical, horizontal o torsional, que no se inhibe con la fijación de los ojos a un objeto, puede durar de meses a años y puede cambiar de dirección. Nosotros lo definimos mucho a veces como multidireccional. Normalmente el paciente no tiene buen equilibrio, el paciente pierde el equilibrio, es muy severo y el paciente es muy difícil que pueda caminar o que pueda mantenerse en pie. La náusea y el vómito es muy variable de acuerdo a si hay datos de hipertensión intracraneal o no.
La pérdida auditiva es rara, no debe de haber pérdida auditiva. Que tengamos síntomas neurológicos que no sean auditivos es común, y aquí la latencia es muy pobre, o sea, lo que quiere decir es que el paciente va a tener este dato como de síndrome vertiginoso constantemente. Aquí tenemos más tiempo, digamos que si no provocamos esto con algún movimiento de la cabeza particular que lo despierte, el paciente va a poder descansar. Sin embargo, en un vértigo central es muy difícil que lo logremos, y eso es algo bien importante para el diagnóstico neurológico. Hay un acrónimo que nosotros utilizamos que es el HINTS, que habla del Head Impulse, el Nystagmus y el Test of Skew Deviation, para que nosotros podamos determinar este síndrome vertiginoso, si es central o es periférico. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, le estamos haciendo el Head Impulse a la paciente, en el cual le movemos rápido el ojo, la cabeza y la regresamos, y podemos despertar un poquito de esta situación. Aquí le estamos haciendo un pantalleo al paciente, en donde vemos si se puede despertar este nistagmo. Aquí, por ejemplo, si obedecemos al HINTS, aquí en el Head Impulse, en el vértigo periférico va a ser anormal, y va a haber una sacada, o sea, un movimiento violento de los ojos, correctiva hacia el lado contralateral. Aquí en el vértigo central no vamos a tener una sacada correctiva, y va a ser el Head Impulse normal. El nistagmus en el vértigo periférico va a ser unidireccional y normalmente horizontal, y en el central va a ser torsional o que cambia de dirección. Y el skew deviation no va a tener justo en el vértigo periférico, pero sí va a haber en el vértigo central. ¿Ok? Si hablamos ya de alteraciones del nervio glosofaringeo, del nervio vago, aquí lo que vamos a tener es disfagia. El paciente se va a quejar de que tiene dificultad para tragar. Acuérdense que la disfagia es un síntoma, no es un signo, ¿ok? La disfagia es algo que va a llegar el paciente como un chief complaint, como les había dicho al principio de la clase. Estos pacientes van a decir, oiga, doctor, la verdad es que me cuesta trabajo tragar. O es el típico paciente que puede llegar escurriendo baba porque no se la puede tragar, o inclusive cuando se la traga tose. Eso hay que ver si tenemos este tipo de disfagia, y lo que normalmente vamos a tener es una disfagia flácida. ¿Por qué? Porque vamos a tener pérdida del tono de los músculos que hacen. Cuando nosotros verificamos esto, habíamos quedado que teníamos que revisar si los pilares se elevaban de una manera simétrica, si no había desviación de la óvula, y si teníamos reflejo nauseoso de un lado o del otro. Lo que nosotros tenemos que probar, como siempre, es la vía aferente de este reflejo con el contacto que tenemos aquí en la faringe, para que tengamos una respuesta faringea-laringea muscular, que sería como esta de reflejo nauseoso, ¿no? Y es por eso que se le llama así. El reflejo tusígeno es algo muy similar, y estos reflejos están dados con una eferencia del noveno y el décimo. Entonces, si tuviéramos una alteración de esta, pues tendríamos que decir que el paciente tiene una afectación del noveno o el décimo nervio craneal, o ponerlos juntos, porque realmente es muy difícil determinar cuando hay una afectación cuál es el que está afectado, porque la realidad es que los dos se afectan al mismo tiempo. En cuanto al nervio accesorio de hipogloso, podemos encontrar, por ejemplo, este paciente que tiene una alteración de la lengua, de la hemilengua del lado derecho, y es por eso que tiene una desviación justo hacia el lado afectado. ¿Por qué? Porque al protuir la lengua, gana un poquito la fuerza de la otra lengua y hace que caiga justo al lado donde está afectado. Aparte de que si tienen una confusión, si es algo crónico, el paciente va a tener denervación de la lengua, como vieron en el paciente que yo les enseñé, que tenía atrofia y un poquito de fasciculaciones. El paciente que va a tener una alteración del nervio accesorio, acuérdense que es el esternocleidomastoideo y el trapecio, los que nos ayudarían a elevar y a mover el cuello hacia los lados. Entonces podríamos encontrar atrofia de esos músculos o debilidad justo cuando estamos haciendo estas pruebas. Esto simplemente es una demostración de justo la vía del hipogloso y de dónde es donde podemos nosotros tener afectaciones, ¿ok? Viendo el sistema motor, en el sistema motor habíamos quedado que nosotros valorábamos varias cosas, el tono, digamos, la fuerza y algunas otras situaciones, ¿no? El trofismo, etcétera.
Entonces ya les había platicado de esta escala de Daniels, en la que teníamos esta valoración para que nosotros pudiéramos determinar las afectaciones del sistema muscular, en el que les había platicado que el 0 era no contracción, que el 1 solo se veía un poquito de contracción, que en el 2 no teníamos un movimiento en contra de la gravedad, sino a lo lateral. Aquí podíamos lograr un poquito de movimiento en contra de la gravedad. En el 4, que se puede dividir en 4 menos o 4 más, de acuerdo a donde lo lean, es que pueden vencer la gravedad, pero una resistencia moderada. Y en el 5, que tenemos una fuerza normal. Aquí, por ejemplo, podemos ver en la eminencia tenar de esta paciente que tenemos justo una pérdida de la masa muscular de la situación de esta paciente. Y esta paciente tiene algo que se llama pseudohipertrofia, que la paciente realmente no está hipertrofia, no está mamé de sus gastrocnemios, están infiltrados de grasa y es por eso que la paciente pareciera que tuviera muy fuertes estos músculos, sin embargo no lo tiene. El paciente puede tener hipotonía, que es disminución del tono muscular, o sea, que esté un poquito perdido, que esté flácido, que tenga rigidez, como habíamos quedado con esta prueba de la prueba de la rueda dentada. Paratonía, que la paratonía es, digamos, una imposibilidad de relajar los músculos, pero eso ya tiene un origen más psiquiátrico, ¿ok? La espasticidad o la miotonía. La miotonía es una verdadera, digamos, contracción sostenida de este músculo. Y la espasticidad es esta que nosotros requeríamos de la navaja sevillana, o sea, de esta prueba en la que nos costaba trabajo, pero la podíamos lograr y después se regresaba, que es lo que hacía la diferencia entre espasticidad y rigidez. El trofismo, podemos tener alteraciones de trofismo, sí, y también esta alteración de los reflejos osteomusculares si eran mayores con hiperreflexia o clonus y menores con hiporreflexia, ¿no? Y los de liberación piramidal, que era el Babinski o el Babansky y todos los sucedáneos de Babansky. Babansky es un signo que se utiliza mucho y se explora mucho, pero nosotros podemos encontrar algo que se le llaman sucedáneos de Babansky, que es como la gente, bueno, los neurólogos clásicos les encantó encontrar signos para comparar, digamos, con Babansky, por eso se les dicen sucedáneos, porque cuando nosotros tenemos un Babansky habla de un dato de liberación piramidal y los demás hacen lo mismo, solo que cada quien, digamos, cuando empezó la descripción neurológica, pues la escuela francesa y la escuela de otros países, pues buscaba cada quien su signo, ¿no? Para tener, no, pues este es el signo de Daniel Ballesteros, ¿no? Que es porque se le levanta la oreja cuando le dice sola, ¿no? Entonces todo el mundo quería sacar un signo particular. Entonces aquí nosotros podemos ver varios que se pueden utilizar y que inclusive les pueden preguntar, pero realmente el que me importa que se aprendan es el Babansky. El Babansky, como les había platicado, estimulábamos la planta del pie y encontrábamos una extensión en estos dedos, ¿no? Esto ya lo verán ustedes más en la rotación, a que yo se los pueda demostrar aquí, pero si tengo video se los demostraré, ¿sale? Hay otro que se llama Chaddock, en el que en lugar de hacer la estimulación en la planta del pie se hace a los lados y encontramos la misma respuesta, ¿ok? Hay otro que se llama Oppenheim, en el que nosotros agarramos justo la tibia, la porción anterior de la tibia y hacemos este movimiento hacia abajo y encontraríamos también una extensión de los dedos. El Gordon es uno en el que apretaríamos el gastrocnemio y encontraríamos la misma respuesta. Como pueden ver, todos llevan al mismo resultado, que es la extensión de los dedos y que hablaría de una positividad de este Babansky. Aunque per se por estar el Babansky ya es positivo. Entonces, si con que ustedes pongan Babansky presente es suficiente para decirlo de una manera adecuada. Aquí, por ejemplo, están viendo una prueba que se llama Trofner y Hoffman, que son dos pruebas que se utilizan justo en el dedo, en el cual se estimula, digamos, la uña del dedo y el paciente encontraría como una flexión de los dedos. Y el otro es en el que golpeamos de abajo hacia arriba el dedo y encontraríamos la misma respuesta. Yo lo estoy fingiendo, obviamente no tengo ni Trofner ni Hoffman, ¿ok? Y también podríamos buscar algunos reflejos de liberación, como los abdominocutáneos, en los cuales, por ejemplo, si ustedes estimulan a un paciente en los músculos abdominales, encontrarían esta contracción abdominal, ¿ok?
Aquí vamos a hablar justo de dos síndromes súper importantes, el síndrome de neurona motora superior y el síndrome de neurona motora inferior. Yo ya les he dado algunos de los datos de cada uno, pero vamos a verlo con mucho más detenimiento porque estos son de los síndromes neurológicos, que es lo más probable que podamos preguntar en los exámenes, ¿ok? Entonces, vamos a ver algunos datos, por ejemplo, la distribución de la debilidad, si hay una distribución de pérdida sensitiva, cómo están los reflejos osteotendinosos profundos y cómo están los reflejos superficiales, si encontramos algún reflejo patológico, si tenemos disfunción o adecuada función de los esfínteres, cómo está el tono muscular, si hay dolor o si tenemos otros síntomas acompañantes del sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, en la neurona motora superior, lo que nosotros vamos a presentar es una disminución de la fuerza en una distribución de la vía córtico-espinal, ¿ok? Dependiendo de cómo se dañe esta área, podemos tener hemiparesia, o sea, la mitad del cuerpo, cuadriparesia, todo el cuerpo, podemos tener paraparesia, que es justo o paraplegia, como se le llama, que es de, digamos, de los miembros inferiores, monoparesia de uno, o que sea faciobraquial, que incluya la cara y el cuerpo, ¿ok? La pérdida sensorial es de un patrón central, eso lo vamos a ver. Normalmente los reflejos van a estar aumentados, los reflejos osteotendinosos, y los reflejos superficiales van a estar disminuidos. Va a haber reflejos patológicos, o sea, va a haber Babansky, va a haber Trommer, va a haber Hoffman. La función del esfínter a veces puede ser dañada, eso si incluyera la porción del cíngulo. Ya después les platicaré para qué sirve este cíngulo, que es un giro muy importante que justo tiene que ver con la función esfinteriana, bueno, el control superior de los esfínteres. El tono muscular va a estar aumentado, ¿por qué? Porque el paciente va a tener espasticidad, no va a haber dolor realmente y puede haber otros signos y algunos otros signos de afectación del sistema nervioso central. A diferencia de la neurona motora inferior, en que la distribución de la debilidad va a ser generalizada de predominio proximal, distal o focal. No va a haber un involucro preferencial de los músculos dados por la vía corticoespinal. Aquí es mucho más preciso el grupo muscular que se va a perder, ¿ok? La pérdida sensitiva no debería de estar o podría ser periférica en distribución de guanticalcetinas, es como se le llama. Los reflejos normalmente van a estar disminuidos, los superficiales pueden estar normales, no va a haber Babansky ni algún otro dato patológico. La función esfinteriana puede estar normal a excepción de un síndrome medular que se llama síndrome de Caudequina, que es en el único que encontraríamos una disfunción esfinteriana. El músculo, el tono muscular puede estar normal o disminuido, depende de qué tan crónico sea esta lesión. El dolor a veces se puede acompañar en esta lesión y no vamos a encontrar otros datos de lesión del sistema nervioso central. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Si les pregunto un síndrome de neurona motora superior versus un inferior, ¿me lo van a saber detectar? ¿Sí, sí? ¿Quién les comió la lengua? Díganme. Conste, si les pongo preguntas en el examen de esto, si tienen dudas, este es el momento para resolverlas. Bueno, en vista de que ustedes ya lo entendieron perfectamente, después de que nosotros describimos estos dos síndromes, el síndrome, digamos, de neurona motora superior o inferior, ahora vamos a ver qué características puede tener. Esto es muy probable que el 90% de sus compañeros no lo lleven, porque esto es algo muy del Instituto de Neuro, y como el único maestro que es del Instituto de Neuro soy yo, es poco probable que lo sepan, pero esto es muy, muy útil a la hora
de que ustedes puedan hacer una valoración motora de los pacientes. Y ahorita les diré por qué. Nosotros en el instituto siempre le tratamos de dar algunas otras matices para que le demos un poquito más de especificidad cuando hablamos de que tiene un paciente un síndrome piramidal, que sería un síndrome de lesión de neurona motora superior, porque hay una afectación de esta vía corticoespinal, ¿ok? O la vía piramidal. Entonces, el paciente, cuando nosotros decimos que tiene un síndrome piramidal denso, hablamos de que la fuerza es menor de 3, o sea, el paciente no va a vencer la gravedad. Vamos a decir que es no denso cuando la fuerza se encuentre mayor de 3, ¿ok? Vamos a hablar si este síndrome piramidal está proporcionado o no proporcionado. ¿A qué me refiero con esto? Que la fuerza de las extremidades superiores e inferiores es la misma, o no hay más de dos, digamos, estadios de la escala de Daniels de diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, cuando yo digo que tengo un síndrome piramidal denso proporcionado del lado izquierdo, estoy hablando que tengo una debilidad, por ejemplo, 2 de fuerza en justo el lado derecho. Y voy a determinar si es completo o incompleto si encontramos respuesta plantar extensora o Babansky. Entonces, voy a ponerle un ejemplo a quien me quiera contestar. ¿Quién se atreve a contestarme ahorita un ejemplo? Pues sí, dice el ejemplo. A ver, ¿quién lo va a contestar? ¿Julie? Si quiere, no sé si lo voy a tener bien, pero sí está No bien. importa. A ver, tengo un paciente que tiene un síndrome piramidal no denso, desproporcionado, incompleto, del lado derecho. ¿Cómo serían las características de este síndrome que te platiqué? Pues, o sea, la fuerza del, o sea, del lado izquierdo estaría normal, porque si está desproporcionado, debería tener 5. Y del lado No, eso derecho, no se refiere con la proporción. Si yo te estoy diciendo que es un síndrome piramidal, normalmente el síndrome piramidal, acuérdate que es cruzado. Si una lesión es izquierda en el encéfalo o en el cerebro arriba, en la azotea, tú vas a tener un síndrome piramidal del lado contralateral. Si te ok. estoy hablando de si es denso o no denso, proporcionado o no proporcionado, completo o incompleto, tiene un porqué. No lo hacemos nada más porque queremos. Eso nos ayuda todavía a localizar mucho mejor las cosas. Si yo te decía que la lesión era izquierda y que te estaba diciendo que era no denso, que era desproporcionado y que era incompleto, tendría un déficit del lado derecho, ¿no? Estamos de acuerdo, porque es cruzado. Y yo te podría decir que por las características que te acabo de decir del síndrome, esa lesión está en la corteza cerebral. ¿Me creerías? Sí, ¿Y por qué me creerías? Porque soy el maestro, ¿no? porque entonces sería de motor, ¿qué? De neurona motor Vean, por superior. eso les estoy preguntando, porque dicen que sí entendieron, pero es por eso. Ahorita, justo el hecho de que yo te diga si es proporcionado o no proporcionado, si es completo o incompleto, tiene una razón neuroanatómica. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy viendo la corteza cerebral, acuérdense que nosotros distribuimos nuestra corteza motora como el homúnculo de Penfield. Las piernas quedan hacia la porción más mesial o más medial del cerebro y empezamos a encontrar, por ejemplo, por acá ya la cara, el tórax, la mano, etcétera. Ya por acá quedaría la faringe y cosas así, la lengua, ¿no? ¿Sí? Después de eso, todo eso se conectaba a una estructura que se llamaba corona radiada, ¿no? Y de la corona radiada bajaba a una situación que estaba, que se llamaba cápsula interna, ¿no? Y de esa cápsula interna bajaban todas estas fibras
llamadas tracto corticoespinal y llegaban al bulbo raquídeo y se decusaban y hacían ¿qué? Las pirámides, ¿no? La decusación piramidal. Y después ya bajaban ipsilateral en la médula para llegar a donde tuvieran que llegar al músculo, ¿no? Entonces, si yo les digo que toda la lesión por debajo de la decusación piramidal es ipsilateral, me creerían, ¿no? Porque justo la vía ya se cruzó. Si cualquier lesión que se encuentre por arriba de esta decusación va a ser contralateral, ¿no? Si yo les estoy diciendo que un paciente tiene un síndrome desproporcionado, necesariamente tiene que haber más lesión de un lado que de otro. ¿Dónde es el único lugar donde ustedes podrían encontrar una lesión lo suficientemente pequeña que no afecte todas las fibras? En la corteza, porque ahí están dispersas. Si yo tuviera la misma lesión en la cápsula interna, una lesión muy chiquita me generaría un síndrome muy denso y proporcionado. ¿Por qué? Porque se va a afectar todo el tracto, no un cachito. Aquí el tracto está todo despelucado, está abierto, pero aquí está cerrado. Entonces, sí tiene una utilidad. ¿Por qué? Porque la vía corticoespinal nada más mide 1 metro. Si yo les digo, identifíquenme dónde está la lesión de la vía piramidal, me van a decir, no, man, profe, ¿qué? O sea, ¿está loco o qué? Pues no. Si yo les digo, tengo un paciente, ahorita, digamos, ¿quién me va a contestar? Vamos a agarrar a alguien a ver, Ale Aguilar. Lo siento, quien salió, creo que es la primera de la lista, ¿no? Bueno, Ale Aguilar, si yo te digo que tengo un paciente que llegó a tu sala de urgencias, que tiene un síndrome piramidal izquierdo, denso, proporcionado, completo, ¿tú dónde podrías decirme que está la lesión? No tiene afectación de ningún nervio craneal y tiene un poquito de pérdida de la sensibilidad. ¿Dónde tú dirías que este paciente puede tener la lesión? Porque así es como les voy a preguntar en el examen. Pues, o sea, supongo que es como donde está como más juntito, que sería como por el tálamo, no sé. A ver, justo, o sea, no estás mal porque sí está cerca del tálamo, pero justo en el tálamo no atraviesa la vía corticoespinal. Atraviesa justo en la cápsula interna, que está lateral al tálamo. Tú me estás diciendo que la lesión está aquí, ¿no? O sea, no está... No, en la cápsula interna, está en la cápsula interna. Exactamente. Y la cápsula interna es donde se van a juntar fibras motoras y fibras sensitivas, que van a estar muy pegaditas una de otra. Esto es el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, los datos que yo te di del paciente que tenía un infarto cerebral aquí. Y por eso el paciente tenía una afectación tan importante. Si yo te hubiera dicho, oye, Ale, tengo un paciente que llegó, que tiene un síndrome piramidal denso, proporcionado, completo, izquierdo, pero aparte de eso, tiene una parálisis facial, digamos, de características periféricas, ¿dónde dirías que está la lesión? ¿Dirías que sigue aquí en la cápsula interna o en otro lugar? No, pues ya estaría más abajo, ¿no? Como Exactamente. por el bulbo. Exactamente. Ahí, pues acuérdate que el facial, los núcleos del facial están más hacia el puente, ¿no? Entonces diríamos que la lesión está en el puente. Así de cañón es el sistema nervioso. Si ustedes saben eso, pueden localizar justo donde hay una lesión con esas características. Con solo saber dónde está el síndrome piramidal. Pero eso, ¿cómo lo van a obtener? Explorando a los pacientes. Si no, nunca van a llegar a un diagnóstico neurológico adecuado y van a decir, ay, no sé, mira, está cucho, qué hueva, es de neuro, interconsulta al neuro, que venga el neuro y que el neuro se ocupe de él, ¿no? Pero eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan a hacer diagnósticos neurológicos fregones y que sean los más altos de todos los grupos de neuro para que no me despidan, gracias, ¿no? Eso es principalmente una de los porqués, ¿no? Pero ese es el porqué, es importante que nosotros le demos todavía más datos a nosotros mismos para saber que un síndrome piramidal tiene varias características que nos pueden ayudar a localizar mejor. Esto es algo que no se hace en muchas escuelas de neuro. La única escuela de neuro que conozco que hace eso es la del instituto y es por eso que también quiero enseñársela, ¿sale? Entonces, estas son las características como van a venir en mi examen de preguntas del sistema piramidal. Entonces, aquí es justo la misma. ¿Qué pasó? Perdón,
Yo no entendí lo de completo e incompleto. O sea, ¿qué Completo es? e incompleto depende si tiene o no Babansky. Si tiene el Babansky es completo, si no lo tiene es incompleto. Y aquí está el ejemplo. Tengo un síndrome no denso, desproporcionado, incompleto cuando tengo una lesión de la corona radiada donde solo se me lesionaron algunas fibras, a diferencia de un denso proporcionado completo en donde probablemente voy a tener la lesión de la cápsula interna al tallo cerebral antes de la decusación. ¿Ok? Entonces, ahí, en lugar de tener un metro de sistema piramidal, pues ahí, pues muy probablemente ustedes van a tener unos 15 centímetros para que le atinen en dónde está, ¿no? Eso es mucho mejor que un metro. Otro síndrome que podemos encontrar es un síndrome miopático, ¿ok? El síndrome miopático, como dice su nombre, va a hablar de una enfermedad del músculo, ¿ok? En una enfermedad miopática, o cómo podemos distinguir un síndrome miopático de un no o sea, de un no miopático, o sea, por ejemplo, de un piramidal. Porque acuérdense que la enfermedad del nervio, la enfermedad del músculo, las dos pueden generar debilidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos explorar estos síndromes, el síndrome miopático va a hablar ya de una enfermedad per se del músculo y no del nervio, ¿ok? Pero eso es un diagnóstico diferencial siempre de las enfermedades neurológicas. Entonces, la forma para distinguir son con los siguientes síntomas, datos físicos y resultados de laboratorio. ¿Por qué? Porque una enfermedad miopática va a tener una evolución completamente diferente de una enfermedad nerviosa, ¿ok? Entonces, si nosotros sospechamos de una enfermedad que dé una miopatía, puede ser de aguda a crónica. Normalmente los síntomas de los pacientes van a ser de carácter progresivo y comúnmente se van a asociar a algún síntoma sistémico. Astenia, dinamia, etcétera, etcétera. En cuanto a la exploración física, ustedes pueden encontrar anormalidad de los signos vitales, pueden encontrar debilidad, que es lo común de un síndrome miopático, y pueden encontrar atrofia en casos en el que ya la enfermedad es avanzada. Normalmente, y eso es importantísimo para determinar este síndrome, es que el paciente en sus resultados de laboratorio va a tener aumento de la CPK o creatininsinasa, de la aldolasa y de algunas otras enzimas que obedecen al músculo. ¿Y eso es por qué? Porque hay destrucción muscular. Esas enzimas se van a liberar al torrente sanguíneo y ustedes las van a poder medir ahí y ustedes pueden determinar ahí que el paciente lo que está teniendo es pérdida muscular, ¿ok? En caso de enfermedades que no tienen que ver con el músculo, normalmente son crónicas, pueden ser que remitan o que vuelvan a regresar, normalmente no son progresivas, no tienen muchos síntomas sistémicos y pueden tener depresión y ansiedad de por medio. En la exploración física, los signos vitales van a ser normales, la fuerza puede estar preservada y hay atrofia normalmente. Y en el estudio de laboratorio, nuestra CPK va a estar normal. Algunos datos que nosotros podemos encontrar como signos, como síntomas negativos o positivos de una enfermedad miopática pueden ser, por ejemplo, los negativos, que tengamos intolerancia al ejercicio, pacientes que se cansan muy rápido cuando están haciendo ejercicio, que se fatiguen, que tengan atrofia muscular o debilidad. Y los positivos, que tengan que tengan contracturas, que tengan hipertrofia muscular, que tengan dolor muscular, que tengan mioglobinuria, que quiere decir que la sangre se torne roja, que la orina se torne roja, o sea, que tengan como una especie de hematuria, pero dada por la mioglobina, ¿ok? Y que podamos tener un poco como de rigidez muscular, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tenemos un síndrome miopático en el cual estamos haciendo unas pruebas con la paciente, que es un síndrome miasteniforme, en el cual, acuérdense que aquí lo que está mal es la placa neuromuscular. Aquí tenemos autoanticuerpos contra el receptor de acetilcolina que lo bloquean y impiden que la acetilcolina llegue aquí a la placa neuromuscular. Entonces el paciente va a tener una debilidad muscular que se va a ir dando conforme usen el músculo, ¿ok? Por eso se le llama que tiene fatigabilidad.
Entonces, si tenemos un síndrome miopático, que es este que nos da debilidad muscular, que es progresiva y que aumenta con el esfuerzo, que tenga este componente de fatigabilidad, es a lo que nosotros vamos a determinar como un síndrome miasteniforme. ¿Por qué miasteniforme? Porque va a aparecer la enfermedad de miastenia gravis, que no es lo mismo que, por ejemplo, otra enfermedad que es un diagnóstico diferencial que también vamos a ver más adelante, que es el Litton-Lambert, que normalmente es por anticuerpos contra el receptor de calcio y que están dados por cánceres. Normalmente tenemos estos anticuerpos por neoplasias. Aquí pueden ver en el ejemplo cómo tenemos una paciente que la ponemos a parpadear mucho y cómo se empieza a agotar sus músculos y cómo empieza a tener tosis, ¿no? Ahora hablando de alteraciones en el sistema sensitivo, nosotros recordando algo de la neuroanatomía que ya habíamos visto un poco y de lo que vamos a recordar, es que tenemos este sistema anterolateral o el sistema del lemnisco espinal. Acuérdense que el lemnisco es el conjunto de tractos en el sistema nervioso central, donde el sistema anterolateral es el que principalmente llevaba el tacto grueso, la temperatura y el dolor, ¿no? Y el sistema de los cordones posteriores o el lemnisco medio, en el cual tenemos esta sensibilidad fina, ¿no? El tacto discriminativo, el tacto localizador, la vibración, la propiocepción, la batiestesia, palestesia y barognosia, ¿no? Barognosia es la capacidad que tiene el cuerpo de detectar un peso en particular. La palestesia es detectar vibración y la batiestesia, el hecho de que nosotros podamos saber la posición de alguno de nuestros dedos o alguno de nuestros órganos, de nuestras extremidades en el espacio. Esto solo es un breve recordatorio de la anatomía, de dónde es donde se realiza la decusación. Acuérdense que la decusación del sistema anterolateral se realiza justo directamente sobre el asta posterior y la del sistema de las columnas posteriores hasta la decusación del lemnisco medio que se da en el bulbo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablemos de síndromes sensitivos, tenemos que ponerles nombre y apellido. ¿Cómo va a ser? Un síndrome sensitivo esteroceptivo. Cuando hablemos de esteroceptivo, es que va a haber alteración en dolor, temperatura y tacto profundo o tacto grueso, perdón. El propioceptivo, si vamos a tener alteraciones, digamos, de la palestesia, de la batiestesia, etcétera, y que nosotros utilizamos mucho, inclusive una prueba que se llama Romberg, el test de Romberg, para determinar esto, en el cual le pedimos a los pacientes que se paren, que pongan sus brazos extendidos así, que cierren los ojos y hagan la cabeza hacia atrás. Nosotros, mientras el paciente está con esa posición, los jalamos hacia atrás y si el paciente se cae o tiene inestabilidad, podemos hablar que estos pacientes tienen daño propioceptivo y por lo tanto que tienen afectación de los cordones posteriores. Y podemos hablar de que semicorporal si es la mitad del cuerpo. Entonces, si yo tengo un síndrome sensitivo, lo voy a describir, por ejemplo, un paciente que tiene disminución de dolor y temperatura del lado derecho, diría que es un paciente que tiene un síndrome sensitivo esteroceptivo hemicorporal, ¿no? Porque es la mitad del cuerpo. Si tuviera un componente propioceptivo, también ponen un síndrome sensitivo propioceptivo de la extremidad inferior. Siempre pónganle, siempre mientras más diga su síndrome, más fácil va a ser que ustedes puedan identificar de qué estamos hablando. Lo importante en la neuro es que todos hablemos del mismo idioma. Si yo les digo a ustedes que tiene un síndrome piramidal denso, proporcionado, completo, ustedes en automático me van a decir, es un paciente que tiene la misma fuerza en las dos extremidades, que es denso porque tiene -3 de fuerza, es completo porque tiene un Babansky, ¿no? Y así ustedes ya en automático van a saber de qué les estamos hablando para que no se confundan. Hay otro síndrome sensitivo que se llama el síndrome neuropático y el síndrome neuropático es un síndrome que también tiene, pero aquí lo que vamos a tener afectado más que la vía es el nervio como tal. Aquí el nervio siempre va a empezar con una afectación que es como tal distal. Entonces, por ejemplo, aquí hablamos de un paciente que tiene una, por ejemplo, polineuropatía diabética, el paciente diabético, no sé si ustedes alguna vez han visto pacientes diabéticos que tienen disminución de la sensibilidad en los pies
y en las manos, que llegan a tener lesiones importantes en los pies y que les da el pie diabético famoso, ¿no? Eso es un síndrome neuropático. Por ejemplo, aquí estamos dando polineuropatía, o sea, muchos nervios, diabética, el apellido porque es secundaria a la diabetes, ¿no? Puede haber polineuropatía reumática, polineuropatía, digamos, por enfermedad renal, por muchas cosas, ¿ok? Pero aquí es una afectación particularmente del nervio y normalmente es distal y es simétrica, ¿ok? Afecta distal y simétrica. Otra cosa en cuanto a síndromes, esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante para no meterme mucho, pero hablando de síndromes neurológicos, también tenemos que hablar de los síndromes medulares. Los síndromes medulares clásicos son 8, ¿ok? No me voy a meter a describir cada uno porque es una clase de 2 horas hablar de esto, pero lo importante para que nosotros podamos integrar un síndrome medular es tomar varios datos. El nivel sensitivo, que es el que nos va a ayudar mucho a localizar a qué niveles donde vamos a tener la alteración. Sospechar también cuando tengamos una alteración concomitante de los esfínteres, o sea, una lesión sensitiva más esfínteres, más alteración motora, nosotros ahí tendremos que pensar o estamos obligados a pensar que hay un daño en la médula, ¿ok? Obviamente tenemos que ver en qué porción de la médula va a estar, si es anterior o posterior, y esto nos lo va a dar mucho la sensibilidad, porque el componente propioceptivo es el de los cordones posteriores que está atrás, y el esteroceptivo es de este sistema anterolateral que se encuentra aquí, ¿ok? Vamos bien en todo lo que les estoy explicando. Yo sé que son muchos datos, son muchas cosas, pero quiero saber si sí vamos bien. Ya no falta mucho para terminar la clase, faltan menos de 10 diapos. Doctor, perdón, ¿ahí me puede repetir el concepto de exteroceptivo? Es que no escuché cuando lo explicó. Esterocepción es la sensibilidad externa, así es como le llamamos, por eso se llama esterocepción. Entonces la esterocepción a lo que va a obedecer principalmente es a la sensibilidad al tacto grueso que va por fibras, digamos, poco mielinizadas, las fibras tipo A delta. Vamos a tener el dolor, que normalmente va por fibra C, que son las más lentas, y vamos a tener la temperatura, que también va como por A delta y por C, ¿ok? Eso es esterocepción. Gracias. Ahora, yendo a la exploración del cerebelo, nosotros vamos a, igual, ya habíamos quedado que en el cerebelo checábamos el tono, cómo estaba el tono corporal. Normalmente cuando hay afectaciones cerebelosas, el paciente tiende a estar hipotónico, específicamente en la musculatura axial, que es la musculatura del tronco. Vamos a checar las metrías, vamos a ver cómo están los movimientos rápidos alternantes, lo que nosotros le llamamos diadococinesia. Cómo estaban los reflejos, si los reflejos estaban pendulares o no, y algunas maniobras especiales como overshooting, Stuart Holmes y dibujar un 8 con el pie. Esas son pruebas que son un poquito más especializadas. El Stuart Holmes es justo lo que están viendo ustedes en esta imagen. Nosotros le pedimos al paciente que haga fuerza con un brazo. Nosotros lo detenemos y soltamos el brazo y el paciente lo que va a tender es a que el brazo vaya hacia su cara. Nosotros obviamente lo protegemos porque en un paciente que tenga datos cerebelosos en el Stuart Holmes tiene el peligro de darse un puñetazo. El Stuart Holmes lo que calcula o lo que evalúa es que el paciente tenga la posibilidad de calcular la profundidad y evitarse dañar. El overshooting es cuando yo le pongo mis 2 dedos así y le pido al paciente que haga cambios muy rápidos. El paciente lo que va a hacer en su overshooting es que en lugar de llegar en un movimiento va como pasarse y después regresar. Eso le llamamos nosotros overshooting. Perdonen que utilice algunos términos en inglés, pero muchos términos ni siquiera tienen una traducción muy literal en el español y suenan del nabo. Entonces, a veces en inglés suenan mejor. Y dibujar un 8 con el pie es como dice su nombre, que el paciente pueda dibujar un 8 con el pie. Hay otras cosas que se llaman estrella de Babansky, etcétera, etcétera, pero eso no me voy a meter en más situaciones. Entonces, la prueba de dedo-nariz es la que yo les había dicho que es la que utilizábamos para revisar esto de las metrías, en la que nosotros le pedíamos al paciente que se tocara la nariz y después tocara la punta de mi dedo, ¿no? Y la prueba de talón rodilla, que era poner el talón hacia la rodilla y irlo bajando en el pie.
El paciente cerebeloso es al que se le va todo al pie y no logra hacer esto en una línea recta. Para hablar de cerebelo, nosotros describimos 3 síndromes cerebelosos particularmente. El síndrome hemisférico cerebeloso, en el cual el componente principal va a ser la dismetría y la disdiadococinesia, el nistagmus, y normalmente todo va a ser del lado donde está afectado el cerebro. Si el cerebelo tiene una lesión derecha, la afectación de la dismetría y disdiadococinesia va a ser de ese lado. Hay otro que se llama síndrome vermiano, que puede decirse como vermiano caudal y vermiano rostral, en el cual el principal componente es que el paciente va a tener inestabilidad postural. Sus músculos del tronco van a estar inestables, entonces el paciente va a estar como tambaleándose. Cuando es rostral, afecta todo el vermis, que es la porción medial, digamos la porción del centro del cerebelo, que tiene justo estas vías que llevan a esto del tronco y el balance, a la postura y el balance. Entonces, el paciente va a tener inestabilidad principalmente de las extremidades inferiores y el tronco, a diferencia del vermiano caudal, en el que solo van a tener una alteración en los músculos del tronco. No se queden con tanto de que exista un vermiano rostral y caudal, quédense con que hay un vermiano, que es el que va a llevar más a inestabilidad del tronco y el cuerpo, el hemisférico, que es el que va a tener dismetría, disdiadococinesia y el nistagmus, y el pancerebeloso, en el que vamos a tener una combinación de todos estos datos, ¿ok? Aquí podemos ver algunas otras cosas que también se valoran en los pacientes, por ejemplo, la marcha. La marcha también se describe de muchas formas. Hay síndromes de alteración de la marcha, por ejemplo, en el paciente que tiene Parkinson, en el que se habla de una marcha magnética, el síndrome que tiene un paciente que tiene una marcha hemiparética porque tiene debilidad de la mitad del cuerpo, un paciente que tiene marcha en estepage, que camina como caballito, y eso es porque tiene debilidad de los músculos distales del pie y se les cae el pie, por eso parece que están brincando como caballitos, etcétera. Entonces, si ustedes encuentran alteraciones de la marcha, van a denominarlo como un síndrome de la alteración de la marcha. Ahora vamos con los últimos síndromes neurológicos que hay que ver de acuerdo a la exploración física, que es el síndrome meningio, ¿ok? Y ese tiene que ver con la exploración meningia. Nosotros ya habíamos visto que existen algunos datos, algunos signos que podemos buscar en los pacientes para ver que tengan síndromes meningios, que era el Kernig, el Brudzinski, el Jolt Accentuation, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir el otro. Ahorita les digo. Están todos estos para que vean que hay muchos signos que pueden ayudar a que ustedes puedan hacer un diagnóstico de meningios. Pero la verdad es que yo les recomiendo que lo único que valoremos en los pacientes sean estos, ¿ok? El Jolt Accentuation, la rigidez nucal, el Kernig y el Brudzinski. Y se van a dar cuenta que de todos, el más específico es el Jolt Accentuation. Por eso les dije que a pesar de que ese no viene en los libros clásicos, es el más importante que ustedes conozcan. ¿Alguien de pura casualidad se acuerda en qué consistía el Jolt Accentuation? Ah, muy bien, hasta lo está actuando. Que sí y que no, y les daba cefalea, ¿no? Exactamente, eso aumentaba el dolor. Entonces, para que nosotros podamos decir que un paciente tiene un síndrome meningio, tenemos que tener un paciente que tenga fiebre, que tenga dolor de cabeza, que tenga signos meningios y que puede o no tener alteración de la conciencia si se agrega un síndrome encefalítico. Acuérdense que el síndrome encefalítico que hacía crisis, fiebre y ¿vómito en proyectil? no. ¿Cambios en el estado mental? Exactamente, muy bien. Entonces, nosotros hablamos siempre de que cuando tenemos un síndrome meningio es fiebre, cefalea y signos meningios, que es la triada clásica que da aproximadamente una sensibilidad del 44%, pero si tenemos alguno de los 4 previos que acabamos de ver, podemos tener casi hasta un 95% de probabilidades de que el paciente tenga un diagnóstico meningio, ¿sale? De los últimos síndromes que vamos a ver es el cefalálgico. El cefalálgico se divide en primario y secundario.
El primario es en una cefalea primaria, como la cefalea tensional, la migraña, la hemicrania paroxística nocturna, la cefalea de Horton, etcétera, etcétera. Y el secundario, como dice su nombre, ¿a qué secundario? A cualquier otro tipo de patologías, ¿ok? Eso nosotros también lo vemos muchísimo y eso lo vamos a ver en la clase de cefaleas. Y los signos de liberación frontal, que son estos que les había platicado, del chupeteo, el Avelaro-Meyerson, el de prensión y el palmomentoniano, que ese sí no se los dije, que es justo que ustedes hagan un estímulo en la palma y se mueve el mentón un poquito. Esos hablarían de algo que se llama liberación frontal, que es justo una alteración del lóbulo frontal, ¿no? Justo del área prefrontal. Y ahí tenemos 3 síndromes, que es el síndrome, digamos, orbitofrontal, el síndrome dorsolateral y el síndrome mesial o medial. Que las características de estos 3 síndromes, el orbitofrontal es el que el paciente está desinhibido, es el paciente que es hipersexual, que no tiene una conciencia, que se vuelve loco, que apuesta, que va en la calle y ve una mujer guapa o un hombre guapo y le da una nalgada. Ese es el tipo de pacientes que tienen un síndrome orbitofrontal, ¿ok? Lo que les pasa a muchos hombres cuando están muy, muy jalados en el bar, ¿no? En el antro, cuando están ya muy flamas, eso pasa, ¿no? Eso es un orbitofrontal completo, ¿no? Que lo único que quieren es, literal, pues saciar sus apetitos sexuales, ¿no? Ese es un orbitofrontal, así nunca se les va a olvidar. El dorsolateral es el disejecutivo, el paciente que no puede llevar tareas como cálculos, como toma de decisiones, etcétera. Y el mesial es el paciente que tiene abulia, el paciente que ya no tiene ganas, o sea, que no tiene ganas de hacer nada, como que ese motor para hacer cosas en la vida se le apagó. Esos son los 3 síndromes principales que ustedes van a encontrar prefrontales y que van a ser determinados. Normalmente uno no se va a presentar aislado, muchas veces se encuentran mezclados, pero para que también los conozcan. Y eso es prácticamente todo lo que teníamos que ver de síndromes neurológicos. Por lo menos les di como 15 síndromes neurológicos o 20 síndromes neurológicos. Espero con eso más o menos ya tengamos una buena introducción de todas las cosas que vamos a ver en el curso. Justo estas clases tienen que ser como muy, trato de ser lo más didáctico posible para que una vez que ya tengan todo esto muy bien entendido, pues ya nos vayamos un poquito más rápido cuando les diga, es que este paciente tiene un síndrome encefalítico, ¿no? Este paciente tiene un síndrome piramidal, este tiene un síndrome de neurona motora superior e inferior, que en ese momento en su cabeza les llegue luego, luego eso. Doctor, Dime, Julie. ¿puedes repetir el segundo de los de liberación frontal? Ok. ¿Cuál? Dice que el dorsolateral. Sí, o sea, El solo tengo el dorsolateral de lo que orbitofrontal. habla es de un paciente que tiene un síndrome disejecutivo. O sea, que el paciente no tiene una capacidad adecuada de toma de decisiones, de planeación, que su juicio está alterado, que no puede hacer un buen cálculo, etcétera, etcétera. Ok, gracias. Doctor, ¿y puede repetir el último? El último. El mesial o el síndrome mesial o medial, ese habla de que el paciente tiene abulia y apatía, o sea que el paciente simplemente ya no tiene como ese drive de querer hacer las cosas. Un paciente apático es el que no quiere hacer nada, que está así como de, se quedan quietos y pueden estar hasta mutistas, o sea que simplemente están así como si no existieran, o sea, se quedan quietos, ¿no? Y eso es algo, por ejemplo, la apatía es algo que da mucho en los pacientes que tienen depresión, ¿no? Esa falta como de esa energía de querer hacer cosas. Eso es algo que les pasa mucho a los pacientes que tienen un síndrome mesial. Y ahí tenemos lesión normalmente del cíngulo. El cíngulo es este giro que les platicaba que era que tenía una porción, digamos, de control de esfínteres y de algunas, digamos, función motora refleja sobre todo en gesticulaciones, en la porción posterior y en la porción anterior, es donde está toda esta situación de la bulia y la apatía. Ya casi acabamos, Ale, no te me duermas. ¿Alguna duda de alguien más?
Bueno, si todo queda claro, los dejo ir. Bueno, no, pues ya están en su casa, ¿verdad? Los dejo irse a cenar. Otra cosa, si a alguno de ustedes les gustan las fotografías neurológicas o casos clínicos o no sé, lo que les guste de neuro, tengo una página en Instagram que se llama fotobrain-mx, donde subo casos clínicos, donde subo fotografías intraoperatorias, donde subo fotos de mis disecciones, todas esas cosas, por si alguno quiere pasarla a visitar, puede ayudarles también para estudiar algunas cosas de neuroanatomía. ¿La podría repetir, doctor, si fuera tan amable? Es justo como dice mi playera, fotobrain-mx. Gracias. Otra cosa, probablemente ya no voy a estar mucho en el instituto ahorita porque me voy a ir a rotar a varios lugares, pero si hay alguno que esté interesado en entrar a alguna cirugía o que quiera venir al instituto algún día, luego nos ponemos de acuerdo. Y algunos de sus compañeros que estuvieron en Neuranato conmigo vinieron, de Querétaro se vinieron en camión y estuvieron conmigo en una guardia. Entonces, pues, para que tengan, pues obviamente las personas que tengan ganas de ser neurocirujanos o que quieran ser neuros o les guste o les llame la atención, tienen esa puerta abierta, ¿sale? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Doctor. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Yo espero visitarlos pronto allá a Querétaro. Va. Bye. Hasta luego. Bye, muchas gracias, doctor. De nada.